Paz a vosotros, hermanos. Me da mucho gusto saludarles en esta noche, en esta recepción de sábado. Y mi deseo es que nuestro Dios esté con cada uno de ustedes y la bendición del Señor alcance a todos mis hermanos. Eh, Permítanme un momentito, por favor. Ya la alcanzan a ver, ¿verdad, mis hermanos? Sí, muchas gracias. Bien, hermanos, vamos a estar analizando en este mes de agosto por las mañanas. Vamos a tener dos temáticas. Vamos a estar hablando del nuevo y del antiguo pacto y del nuevo pacto por las tardes, mis hermanos, y también de lo que es la gracia. Vamos a estar hablando. Ya tenemos la temática, va a ser muy importante todo esto que vamos a tener. Nada más el día 22 de julio, como es culto especial de la femenil, entonces el tema de la tarde pasará en la mañana. Pero por la mañana estaremos viendo uno de los objetivos que tenemos a nivel nacional, que es la pastoral, mis hermanos. Y anteriormente, yo quiero platicar antes de iniciar mi tema, hermanos, que anteriormente, no todos, porque algunos de ustedes actúan con una pastoral que a mí me sorprende y que siempre están atentos a las necesidades que tiene la iglesia. Pero a veces, hermanos, a veces podemos ser fríos ante esta necesidad que tenemos. Y yo quiero invitarles en esta tarde, noche, a que analicemos esto. El tema que le he puesto de título dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y acabamos de tener una lectura bíblica. Hace muchos años, hermanos, a un joven una llamada telefónica le despertó en la madrugada y le dijo, hermano, estoy a punto de suicidarme. No tiene caso vivir en la vida. No tiene caso la vida. No tiene caso seguir viviendo. No tiene caso la relación que tenemos. Y entonces esta persona quería quitarse la vida. Mi pregunta es, hermanos, que les quiero hacer en esta tarde. Después, hagan de cuenta que a usted lo despiertan a las 2 de la mañana y le dicen esto. Usted tomaría sus cobijas y le dijera a esta persona, pues haz lo que quieras con tu vida. Cada uno de nosotros reaccionaríamos de una forma o de otra, dependiendo al alcance, hermanos, la infraestructura que tendríamos. Algunos posiblemente tomaríamos el auto y le dijéramos a esta persona, como hizo este joven, tomó su auto y dijo, espérame, voy a tu casa, espérame. Algunos haríamos una llamada telefónica o le diríamos a un hermano que está cercano, oye, está pasando esta situación, y nos pondríamos en oración. Es tiempo, es la vida de una persona. Pero yo no creo, hermano, que alguien diga, ¿sabes qué? Está sucediendo algo. Vamos a analizar todo esto. Miren, hermanos. La pregunta, sí, hermano Abraham. Disculpe, hermano, no sé por qué se activó. Perdón, yo dije, ¿y ahora qué hice, verdad, hermanos? Sí, ¿todo bien, hermanos? Sí, sí. Ya me habían espantado, dije, a lo mejor no se oye todo lo que dije. Bien, bueno, sí, gracias, hermana Mayra, de todas maneras, por estar atenta. Entonces, hermanos, miren, la pregunta que yo quiero que analicemos es, y que usted, aquí me falta un acento, si ustedes me permiten un momentito, hermanos. La pregunta es, ¿por qué Jesús estableció una iglesia en la tierra? Algunos de nosotros a veces decimos, porque quería que le adoraran. Algunos de otros decimos, porque quería que nosotros fuéramos al templo. Pero la realidad y la profundidad que nosotros podemos ver es para relacionarnos. Y aquí está, hermanos, el punto principal que tenemos nosotros. En las imágenes ustedes están viendo una comunión de la iglesia y en diferentes actividades que tenemos. No todos salimos en las fotos, a mí me gustaría que saliéramos todos en las fotos, pero por algo estableció Jesús una iglesia.
porque Jesús conocía la necesidad del ser humano. El ser humano, muchos hermanos, aunque sean ermitaños, no pueden solamente vivir en la montaña y ahí morir. Se tienen que relacionar con las personas. Pero lo precioso y lo hermoso y lo maravilloso que es de pertenecer a la fe y a la esperanza en Cristo Jesús es que nosotros, mis hermanos, tenemos un hermano, una hermana que tiene un mismo Salvador, que tiene un mismo Dios, que tiene la misma fe y que cree en el mismo Espíritu que es dado de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Y entonces cuando nosotros nos vemos con una persona, mis hermanos, que confiamos en la misma fe, que tenemos la línea y la misma fe y que creemos, perdónenme, yo sé que esto es muy amplio lo que voy a decir, y creemos en el mismo Dios y tenemos la misma fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces es muy distinto, porque conocemos que es una persona que tiene valores, que es una persona, mis hermanos, que está centrada. Entonces es muy importante cuando nosotros pasamos por una situación difícil, cómo la iglesia nos ha acogido. A muchos de los que estamos aquí somos un testimonio vivo de cómo nos ha tocado la iglesia. ¿Sí, mis hermanos? ¿No me escucho bien, hermanos? Sí, hermano, se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Ahí me escucho mejor, hermanos? Se escuchaba bien, pero también se sigue escuchando bien. Gracias, hermano. Es que me dijo uno de mis hijos que no se escuchaba bien, entonces me turbé. ¿Sí? Entonces, hermanos, como yo les iba comentando, algunos de los que estamos aquí somos testimonio vivo de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo y que ha ocupado la iglesia. En algún momento de nuestra vida, la iglesia ha orado por nosotros. En algún momento de nuestra vida, la iglesia nos ha ayudado, nos ha escuchado, nos ha invitado, hermanos, a entrar en intimidad con el Señor. Y pudiéramos nosotros recordar todos estos momentos donde a veces uno llega deprimido a la iglesia, llega con un problema y un abrazo de un hermano, de una hermana, que nos estiren la mano, que sepan que están orando con nosotros, entendemos, mis hermanos, lo que es y salimos fortalecidos, porque cada uno de nosotros debemos ser embajadores del reino de Dios. Por eso yo le he comentado muchas veces que la iglesia que estableció Jesús es un pincelazo, mis hermanos, permítanme llamarle, de lo que es el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, mis hermanos, dice la palabra que no habrá más lágrimas. Pero también yo entiendo que en el reino de Dios no habrá más rencores, no habrá más peleas, no habrá más dificultades, hermanos, porque la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron. Imagínense ustedes que no nos reuniéramos como comunidad de fe, que solamente creyéramos, hermanos, en Dios, en el Señor Jesús, y que no interactuáramos entre nosotros. Yo creo que esa vida, hermanos, y esa fe estaría carente y estaría incompleta. Pero Dios, en su infinita sabiduría, estableció la iglesia. Y al establecer la iglesia, nos unió. Pero hay puntos importantes, hermanos. Muchas veces hemos desviado algunas cosas de la iglesia. Y la iglesia no ha llegado y se ha alejado de pertenecer a lo que Jesucristo estableció en la tierra. Y muchas veces la iglesia se ha fracturado. En otras ocasiones, la iglesia ha desviado su misión y ha desviado el propósito que tenemos. Y entonces, cuando una iglesia no está impregnada de Jesucristo, cuando una iglesia está alejada de Jesucristo, tiene consecuencias. Y lo que es la unidad que estábamos viendo en esta página y todas las fiestas que tenemos como iglesia de Dios, se empiezan a romper, hermanos. Y terminamos lastimando muchas veces a otras personas
y el objetivo que tenemos como iglesia no se cumple. Permítanme analizar aquí, hermanos, tengo algo que debería ser siempre el ideal, que como iglesia de Dios, de la cual su servidor y muchos de nosotros bendecimos a nuestro Padre Celestial por pertenecer a ella y que tenemos, permítanme ocupar esta palabra, un orgullo de ser miembros de esta iglesia. Deberíamos de ser esto. Deberíamos de ser para nuestro hermano, nuestra hermana, el estar atentos, el estar unidos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que a veces nuestros comportamientos no son buenos, pero nosotros debemos, hermanos, de permanecer. Y permítanme analizar esto. Caín mató a Abel. Y vamos, antes de la lectura que hizo nuestra hermana Erne y que pidió de favor nuestra hermana Sarita, por favor, vamos a Génesis capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 2, por favor, hermanos. Dice así la palabra. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto, mis hermanos, como lo hemos analizado nosotros en los días miércoles y los días jueves, podemos tener muchas líneas de interpretación, podemos tener muchas vertientes, pero permítame en esta noche ver esto. Los dos traen una ofrenda, a lo que se dedican, pero el punto que quiero analizar aquí con ustedes, ¿cuál es la diferencia independientemente que uno trajo carneros y que otro trajo fruto? Nuestro Dios no se está fijando en qué le trajeron, sino cómo se la trajeron. Pero el cómo traer una ofrenda a nuestro Dios implica en cómo vivimos en intimidad con Él, delante de Él. Abel conocía quién era su Dios. Abel conocía de la intimidad que tenía con Dios. Pero en este versículo lo que su servidor alcanza a interpretar, y es una interpretación mía, es una lejanía que tiene Caín con el Creador. Es una lejanía, hermanos, donde Caín, discúlpenme, tiene ruptura con Dios. Y cuando el ser humano tiene ruptura con Dios, entonces tendríamos que ir nosotros a Romanos 1, porque entonces florece la carne en nosotros, florece nuestra naturaleza humana por la lejanía que tenemos con el Señor. Y cuando estos dos presentan su ofrenda delante del Creador, no importa que haya sido una ofrenda de carnero, no importa que haya sido de fruto, hermanos, lo que Dios está viendo, el corazón que tienen ellos. Y entonces saber, por la intimidad que tiene con Dios, ofrece lo mejor. Y Caín ofrece, yo me imagino que iba en el camino y dice, bueno, si es una ofrenda, pues vamos a dar estas frutas. A lo mejor iban muchas podridas, hermanos. Caín no le dio importancia, porque cuando el ser humano está lejos de Dios, las cosas de Dios no tienen prioridad. El primer mandamiento no tiene prioridad. Lo que dijo Jesucristo no tiene prioridad. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No tiene prioridad, porque está pensando en otras cosas, y entonces la maldad emerge, hermanos. Precisamente dice aquí, hermanos, verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Vean ustedes, ahora sí, por favor, vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12.
Por ahí, si pueden mover sus Biblias, hermanos, de favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. ¿Alguien lo tiene a la mano, por favor? Hermano, ¿podría repetir la cita? Primera de Sí. Juan. Primera de Juan 3, 12. Lo tengo, hermano. Adelante, hermana Sarita. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vean, gracias, hermana Sarita. Vean, hermanos, cómo Juan el teólogo lo está interpretando y dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Quiénes es el maligno? Aquellos que no siguen al Señor, mis hermanos. Aquellos que le han dado la espalda a nuestro Dios. Aquellos que le pertenecen a Satanás y que le han dado oportunidad a que Satanás los tome y que sea el rey de sus vidas. Entonces dice aquí la palabra, no como Caín, que era del maligno, y entonces ¿qué produjo? ¿Qué fruto tuvo Caín? El de asesinar a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Lo que hace Caín y el asesinato ya es una consecuencia de muchas obras que venía haciendo mal. Y entonces, hermanos, cuando nosotros, miren ustedes, no somos una iglesia que se conduce en el camino de la verdad y de la vida, y que no se conduce a Jesucristo, entonces pertenece al maligno, que es lo contrario, y no llegamos al Padre. Jesús, hermanos, muchas veces nos pidió y nos dijo que deberíamos de parecernos a nuestro Padre Celestial. Aquellos que siguen el camino y que siguen a Jesucristo, entonces Dios comparte con ellos su amor, su misericordia, su benignidad, su bondad. Y podemos estar diciendo, hermanos, tantas cosas. Pero cuando la persona pertenece al maligno, entonces está pensando en cosas que los desvían. Y lamentablemente, hermanos, a veces como iglesia nos desviamos del texto que leíamos en Juan 14, 6. Cristo es el camino, la verdad y la vida. En ese camino nosotros podemos tener conflictos. En ese camino nosotros podemos tener dificultades y muchas veces quedar desequilibrados, desorientados, mis hermanos. Pero nuestro mismo Dios nos vuelve a ayudar, nos vuelve a ubicar y nos dice, ¿qué es lo que pasa cuando una iglesia pierde el propósito, pierde la misión, hermanos? Entonces queda en manos del maligno y el fruto de esa iglesia es estéril o es de maldad. Y entonces tenemos acciones como las que tuvo Caín. ¿Qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Y entonces, cuando nosotros caemos con el Espíritu y seguimos a Jesucristo y estamos, como dice aquí, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces estamos enfocados en la misión, estamos enfocados en el camino, pertenecemos al reino de Dios, mis hermanos, pertenecemos a la vida eterna y el Señor comparte muchas cosas con nosotros. Por eso Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Búsquenlo, imítenlo, sean igual a Él. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en el camino, cuando nosotros, como dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida, caemos en algo que no es fácil. La pregunta que nos hacemos y el tema es, ¿qué acaso yo soy guarda de mi hermano? La Escritura nos dice en Gálatas 6, del 1 al 2, ayúdenme a alguien a buscarlo, hermanos, por favor.
Los que tienen Biblia electrónica, ayúdenme, hermanos. O los que tienen Biblia física, ayúdenme. Te ayudo, hermano. Y gracias, hermano. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gracias, hermano. El 2, por favor, también. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gracias, hermana Mayra. Vean, hermanos, lo importante que es esto. Aquí la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo el primer punto: lleven las cargas los unos con los otros. No podemos nosotros ser, bueno, yo quiero decirles que es una exhortación para todos, mis hermanos, porque Belisario, muchos hermanos que están aquí presentes, se mueven muy bien y han entendido muy bien lo que es este versículo de llevar las cargas los unos con los otros. Pero hoy nos están invitando a que no nada más la pastoral le pertenece al pastor, no nada más le pertenece a los obreros, no nada más le pertenece a los líderes, sino nos pertenece a todos, porque es la ley de Cristo, y la ley de Cristo está basada en el amor, en la misericordia, en la benignidad, en la obediencia. Y aquí dice: sobrelleven las cargas los unos a los otros. Algunos han malinterpretado este versículo y están llevando las cargas, no pueden ni vivir, hermanos, porque el hermano o la hermana tienen esto. No, sobrellevad las cargas los unos con los otros es: hermano mío, voy a orar contigo, te voy a ayudar en este momento, pero vamos a hacer una serie de acciones por las cuales tú vas a ser mejor. Y tú vas a mejorar en la vida y te vas a quitar esta carga. Que tienes problemas con tus hijos, que tienes problemas con el esposo, con la esposa, entonces con mucho gusto voy a orar contigo. Pero debemos de tener cuidado. Miren, un pastor tuvo una experiencia, hermanos. Yo no sé si actuó bien, si actuó mal, no lo sé. Llegó una hermana y le dijo: hermano, tengo problemas con mi esposo, ore por él. Y la hermana ya se iba y dice: se lo dejo a usted, hermano, usted es responsable de que ore. Entonces el pastor se regresa y le dice: permítame, hermano, yo voy a orar por su hijo, pero la responsable es usted. Usted tiene que hacer acciones y usted conoce por qué su hijo está metido en problemas y las situaciones que tiene y las acciones que tiene que hacer. Con mucho gusto yo le ayudo a orar, pero, y con gusto llevamos la carga, pero no me la deje toda a mí y usted ya váyase ligera. El sobrellevar las cargas los unos a los otros es sentarnos, mis hermanos. Es platicar, darle tiempo al hermano, a la hermana. Esta es la iglesia que hizo Cristo. Y él es el antagonismo, hermanos, con lo que Caín dijo cuando Jesús le dijo, cuando el padre, le dice: ¿dónde está tu hermano? Dice: ¿qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Y yo creo que a muchos de nosotros, hermanos, nos va a preguntar nuestro Dios, nos va a preguntar el Señor Jesús: ¿y tu hermano? Y muchos de los que estamos aquí llevamos cargas, pero no hemos aprendido a veces, hermanos, a soltarlas en nuestros hermanos. ¿Sabe por qué? Porque tampoco hemos aprendido a hacer iglesia. No hemos aprendido a guardar silencio, hermanos, a entender el dolor, el pecado de nuestros hermanos y decir: voy a orar contigo, no lo vuelvas a hacer, y que le demos un consejo. Por eso Pablo dice aquí: sobrelleven las cargas los unos a los otros. Esto es ser iglesia, hermanos, y es estar en la pastoral. No se necesita mucho para actuar en la pastoral. Se necesita estar llenos de Jesucristo y mirar alrededor de lo que nosotros tenemos para entonces ver la necesidad. Y hay otro punto que dice aquí, hermanos: perdónense unos a otros. ¿Quién tiene Efesios 4:32? Yo, hermano. Sí, adelante, hermana. Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Miren, y aquí hay otro punto muy importante.
del por qué Jesucristo estableció la iglesia. Y a veces posiblemente en nuestra relación que tenemos como iglesia, que es muy normal en una sociedad que surjan problemas, hermanos. Yo no sé si ustedes conocen una sociedad que no tenga problemas. Precisamente los que venimos estudiando la Escritura desde el Génesis, nos damos cuenta la problemática que tenía el pueblo de Israel y la urgencia que tenía Dios de poner leyes, hermanos, para que ellos tuvieran respeto los unos a los otros, para que su relación de ellos fuera mejor. Pero en una sociedad tenemos problemas. A veces a mí me duele, y no crean que me hago de la vista gorda, hermano. Hemos tenido problemas con un hermano, con una hermana, y lo evitamos. Usted me podrá decir muchas cosas, pero yo creo que lo que tenemos que hacer siempre es ir con el hermano, con la hermana. Si te ofendí, perdóname. Si se presta al diálogo, platicar con él o con ella, pero con un diálogo, hermanos, que nos lleve a la comunión, que nos lleve una plática, que nos lleve a encontrar a Jesucristo y a unirnos en Jesucristo. Porque si va a ser para un diálogo, para desahogarnos y finalmente quedar separados, no vale la pena, hermano. Pero si usted llega con el hermano o la hermana y usted le dice, perdóname, y él o ella lo quiere perdonar o no, ya no le pertenece a usted, hermanos, llevar esa carga. Pero lo que Dios nos ha llamado es a decir, perdónanos, y a vivir en comunión. Vean dos puntos que estamos llevando, hermanos. Llevemos las cargas los unos a los otros. Esa es una pastoral, y la otra pastoral es perdonarnos unos a otros. Pero también vean lo que dice la palabra de Dios. Ayúdenme, Hebreos 3, del 12 al 13. Vamos, hermana diferente, por favor, o hermano que están aquí. ¡Rin, rin! Yo te ayudo. Hermanito. Hebreos 3, del 12 al 13. Por favor, hermano. Mirad, hermanos, 10. A ver, ¿quién me ayuda? Es que no nos alcanza a ver a todos. Hermana Lichita, por favor. Sí, Hebreos 10, 24, 25. No, Hebreos 3, del 12 al 13. Hermano, es que mi hermana Becky va a leer Hebreos 3 y mi hermana Lichita Hebreos 10. Ah, bueno, si no voy a tener que... Sí, perdón, ¿verdad? Sí, hermano, ya Sí, lo entendí. sí. A ver, Becky, Hebreos 3, 12 al 13, por favor. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Amén. Y ahí está otro punto, gracias, Becky. Y aquí está otro punto, hermanos, que nosotros debemos de tener como iglesia. Si nosotros vemos, hermanos, que alguien no está actuando bien, si alguien no está accionando bien en el reino, con el ejemplo, hermanos, nosotros debemos exhortarle, debemos enseñarle. Esto es una pastoral, hermanos. Y aquí lo vemos. Hay un micrófono abierto, hermano. Gracias. Sí, miren qué importante, dice aquí el verso 13, exhortándose los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y eso fuimos llamados, a cuidar la salvación unos a otros, mis hermanos. Yo entiendo que la salvación, permítame llamarle esta noche, es personal. Pero también, hermanos, tenemos que ver a nuestro hermano y a nuestra hermana si se encuentra en pecado. Tenemos que llegar a mí, cómo me gustan esos hermanos y esas hermanas que van conmigo y me dicen, hermano, yo creo que esto es así, debe ser así por él. Hermanos, yo aprecio mucho esas cosas. Y también cuando alguien me ha exhortado y me ha corregido como pastor, yo aprecio tanto eso. Pero quiero decirle que me da mucho dolor cuando veo al hermano o a la hermana lejos de Dios y quiere irme a exhortar carnalmente. Porque entonces entiendo que no viene de Dios, sino viene de su naturaleza humana, de su carnalidad.
y entonces esa exhortación se convierte en destrucción. Pero cuando la persona tiene el Espíritu de Dios, hermanos, se cumple aquí la Escritura, hace que nuestro corazón se emblandezca para que no entre al pecado. Vea todo esto, esto nos pertenece a todos, hermanos. Miren, ya vimos sobrellevar las cargas, perdonarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. No nada más le pertenece a los líderes de la iglesia, no le pertenece al pastor, nos pertenece a cada uno de nosotros, mis hermanos. A ver, ahora sí, hermana Lichita, Hebreos 10, 24 al 25. Sí, mi hermano, aquí está. La palabra de Dios dice así: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejemos de congregarnos como acostumbramos a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Gracias, hermana Lichita. Y es otro punto, mis hermanos. No nada más es, bueno, ya nos saludamos, ya nos reunimos. Es muy bueno tener amigos entre la iglesia, hermanos, y fraternizar con ellos es muy bueno. Y yo quiero decirles que en todas las iglesias va a haber grupos, mis hermanos. Y cada grupo se va a llevar porque son afines en alguna cosa entre ellos. Eso me queda a mí bien claro. Pero sería fabuloso que entendiéramos aquí la Escritura y que cuando nos reunimos nosotros, ¿qué le parece? Y usted le dice al grupo con que se reúne, ¿qué te parece si hoy vamos a orar por enfermos al hospital? ¿Qué te parece si hoy vamos a visitar al hermano o a la hermana que están enfermos, que están en cama? ¿Qué te parece si vamos a ver a aquel hermano o aquella hermana que no asiste, o que está flaqueando en la fe, o que tiene un letargo espiritual? Entonces nos reunimos como grupo, hermanos, y hacemos que el reino de Dios se haga latente y se haga, hermanos, visible en la tierra. Porque también fuimos considerados a estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Y yo quiero invitarle en esta tarde, esa es la pastoral que nos pertenece. Y hay otro punto en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8 al 10. ¿Quién me ayuda, hermanos? Yo, mi hermano Iván, te ayudo. Por favor, adelante, momis. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Amén. Gracias, momis. Y de este versículo, hermanos, yo creo que podemos sacar tantas predicaciones y podemos quedarnos aquí con estos versículos. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Si nosotros aplicamos la pastoral para otras personas, ¿qué es lo que nosotros debemos de reflejar antes, hermanos? Dice el apóstol Pablo aquí, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay tantas cosas, mis hermanos, y situaciones. La verdad, nos damos cuenta. Como esposos, hermanos, cuando tenemos una esposa, un esposo, entre hermanos, permítanme decirlo así, díganme si estoy mintiendo, a veces como esposos por un malentendido, por intenciones, por lo que usted quiera, nos ofendemos. Pero hay algo que nos hace reaccionar, hay algo que nos hace reflexionar, y es lo que viene aquí. Como tenemos ferviente amor y sabemos que nos equivocamos, entonces ese amor, ¿qué hace? Cubre, hermano, y entonces somos sinceros y pedimos perdón. Aquí el pecado no es volverlo a repetir, pero dice el verso 9, hospedaos los unos a los otros, ¿sin qué? Qué fuerte texto, hermanos. A veces hemos recibido a una persona y esa persona parece inspector. Está viendo cada rincón de donde estamos nosotros. Está juzgando hacia donde nosotros estamos. A veces en los concilios nos orientan a los pastores y nos dicen, donde te vas a hospedar, no tienes ojos para ver.
sino tienes unos ojos de bendición, no ojos para criticar. Y nos dicen, al hermano o la hermana que te hospedó, ahora regálale algo, porque hay hermanos y hermanas que cuando hospedan en los concilios a los pastores, hermanos, se lucen. Pero no nada más es el pastoral, la pastoral para ellos, sino para que hospedemos los unos a los otros, para que nosotros lo veamos. Vea usted, otro punto, perdónenme hermanos, ya me extendí un poquito, pero ya voy a ir terminando estas cosas. Recibirnos los unos a los otros. Por favor, Romanos 15:7. ¿Le ayudo, hermano? Por favor, hermano Abraham. Gracias, hermano. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Gracias, hermano. Recibidos los unos a los otros, dice aquí. Y esta es otra pastoral. Tenemos que recibirnos, hermanos, como Cristo nos recibió. Punto importante. No me diga que Cristo nos recibió santificados. No me diga que Cristo nos recibió purificados, hermanos. Cristo nos recibió con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros pecados, y fuimos a Él. Y nosotros tenemos que recibir a las personas en nuestra pastoral con esta situación. Pero cuidado, esto no le estoy diciendo que nosotros, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Bueno, si estás en pecado, síguele, yo te recibo a ti, y entonces consentirlos y tenerlos ahí. No, hermanos, ya vimos puntos donde tenemos nosotros que exhortar, pero tenemos que recibir a las personas, abrir los brazos, decirles que es tu iglesia, tú estás aquí, es la pastoral, hermano. Y por último, el punto que quiero ver con ustedes. Romanos 14:19, ayúdeme a alguien, por favor, ahí estamos casi. Alguien que no haya leído. Dice Romanos 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y ahí, gracias, hermana Leti. Ahí nos quedamos. Así dice aquí. Así que sigamos lo que contribuye. Y yo quiero, hermanos, que nosotros contribuyamos a lo que es la mutua edificación y contribuyamos a la paz. Y entonces, mire, cuando nos venga esta pregunta, posiblemente el Señor nos diga, permítame interpretarlo esta noche aquí. ¿Dónde está tu hermano? Que no contestemos nosotros fríamente. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Sino que contestemos, hermanos, en comunión. A mí me llama mucho la atención hasta el día de hoy la iglesia de Belisario, hermanos, y cómo vivimos. Y yo les comentaba a los hermanos de la oración, y lo digo, hermanos, con una bendición para mí, que algunos hermanos me han dicho, los miembros de Belisario se sienten orgullosos de pertenecer, permítame decirle, a esa congregación local llamada Belisario. Somos iglesia de Dios, hermanos, eso lo sabemos, y somos la iglesia de Dios del séptimo día. Pero nosotros como Belisario tenemos que avanzar, hermanos, y ver las cosas de otra manera. Tenemos que cuidar a nuestro hermano que está al lado, que está enfrente, que está atrás. A veces a mí me compunge, hermano, cuando un hermano me dice, hermano, días pasados pasamos una situación tan tremenda, tan difícil, que lloramos mucho. Pues compártala con nosotros, mis hermanos, porque hay un ejército los martes y los jueves que estaremos orando por usted, que estaremos pidiéndole al Señor por usted. Y si usted quiere ir a llorar al huerto de oración, mire, la paciencia ha estado ahí, hermanos. Escuchamos a todos. El que tiene ganas de llorar, llora. El que no tiene ganas de llorar, no llora. El que tiene ganas de reír, ríe. Pero cada uno de nosotros somos intercesores. Y tenemos un espacio, tenemos un oxígeno, hermanos, donde usted debe de llegar y debe de estar ahí. Tenemos que ser una iglesia pastoral entre nosotros y pastoral también hacia afuera y hacia adentro. No nos podemos quedar ahí, hermanos. Por favor, cuando usted llegue al templo, tenga ojos como los que tienen, con todo respeto les digo, los búhos. El búho tiene una característica, hermanos. A ver, hermano Abraham, si no me desmiente usted, pero tiene una característica. ¿Cuál es, hermanos? Que su cabeza, ¿qué?
Gira, hermanos. ¿Verdad, hermano Abraham? Así es, hermano. Y gira los 360 grados, ¿verdad? Bueno, quedaríamos en el mismo lugar, ¿verdad? Sí, bueno. Pero puede girar hacia atrás, hacia el frente, hacia un lado, hacia el otro. Hay tanta necesidad en la iglesia, hermano, que estaríamos ocupados. A mí me gustaría que tuviéramos un sábado de intercesión, hermanos. ¿Cómo sería ese sábado? Que alguien levantara la mano y dijera, yo traigo una carga. No necesitan decirnos, hermanos, no necesitan decirnos el punto, solo que el hermano o la hermana quiera decirlo. Pero deberíamos de tener esa visión y esos lentes de Jesucristo. ¿Quién me necesita en este momento? ¿A quién le puedo ser bendición? Y no por lucirnos, hermanos, porque la pastoral nos pertenece a todos. Que cuando venga Cristo Jesús y nos pregunte, hermanos, hayamos cumplido nuestro ministerio. Que el Señor nos bendiga esta noche. Gracias, hermano.